Hola, mi nombre es Jason Martínez y este es el módulo ¿Qué es el acceso a la información pública? En este módulo veremos un resumen detallado sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cómo podemos evitar la solicitud formal de información mediante la búsqueda activa en portales oficiales, los pasos a seguir si decides optar por la vía formal de una solicitud de acceso, qué información pública específica te conviene pedir a las instituciones y finalmente realizaremos un tutorial práctico sobre la herramienta Social Sentinel. El objetivo es que al terminar esta sesión cuentes con las herramientas necesarias para diseñar tus propios formatos y logres obtener información que otros consideran imposible de alcanzar. Sabemos que las leyes de transparencia son herramientas fundamentales para desbloquear información que el gobierno administra. En términos generales, estas normas están diseñadas para garantizar la rendición de cuentas y permitir que cualquier persona, sin necesidad de justificar su pedido, solicite información a las entidades del Estado. Sin embargo, es fundamental que tengas en cuenta que este derecho no es irrestricto, ya que las leyes contemplan excepciones. Esto significa que encontraremos habitualmente información que está clasificada como secreta, reservada o confidencial, por lo que no siempre recibirás todo lo que pidas de inmediato si la información afecta a la seguridad nacional o la privacidad de terceros. Debes saber que, aunque la transparencia es un principio universal, cada país tiene sus propios matices. Es importante aclarar que estas leyes reciben nombres distintos según el lugar. Mientras que en Perú la conocemos como la Ley de Transparencia, en otros países se le llama FOIA o simplemente Ley de Transparencia Regional. Para redactar solicitudes exitosas necesitamos conocer bien la denominación y la norma local, entendiendo qué límites específicos tiene cada una. Para ayudarte a tener una perspectiva global, puedes consultar recursos como freedominfo.org o revisar la clasificación global del derecho a la información. Esta calificación evalúa el marco jurídico de cada país, aunque te advertimos que una buena ley en el papel no siempre garantiza que los funcionarios la cumplan con eficiencia en la práctica. Para que tengas una referencia histórica, en Estados Unidos existe la ley FOIA desde 1967, la cual garantiza el acceso a la información pública federal. Mencionamos este caso porque es el estándar internacional que inspiró las leyes como la nuestra en Perú. Bajo este modelo, las entidades están obligadas a entregar información solicitada, a menos que se aplique una excepción específica que proteja la seguridad nacional o la aplicación de la ley. Aunque las solicitudes de transparencia son muy poderosas, te recomendamos evaluar los beneficios y los retos de utilizar este recurso en tu labor antes de iniciar un trámite formal. Entre las mayores ventajas que destacamos se encuentra la posibilidad de obtener comprensión profunda de cómo se gestionan los recursos y las decisiones públicas. Además, este proceso te permite acceder a información exclusiva que no está publicada en ningún otro lugar, otorgándole a tu trabajo un valor diferencial y una base de evidencia muy sólida. Por el contrario, debes ser consciente de las desventajas, ya que el proceso puede requerir un seguimiento tedioso y en ocasiones el pago de tasas por concepto de reproducción, como el costo de fotocopias o soportes digitales. Existe también el riesgo de que el proceso se dilate demasiado o que recibas información pública irrelevante que no conduzca a nada. Por ejemplo, este es el caso de la agencia de periodismo Fiquem Sabendo en Brasil, que tuvo que esperar 5 años para obtener información completa sobre pensiones militares, a pesar de que el gobierno estaba obligado por ley a entregarlas mucho antes. Te animamos a intentar algunas alternativas antes de presentar una solicitud formal, como contactar directamente a la Oficina de Comunicaciones o Relaciones Públicas de la entidad. Sugerimos ser constante y muy amable en el trato con los comunicadores. También puedes conversar con el funcionario responsable de acceso a la información de la entidad para verificar si lo que buscas ya está publicado en el portal de transparencia estándar. Como ejemplo, en BuzzFeed News, la periodista Lam Duibo logró obtener información sobre acoso laboral simplemente pidiéndola de forma cordial y reiterada, sin necesidad de iniciar un expediente administrativo formal. Otra opción es investigar si otros investigadores o ciudadanos ya han hecho el pedido antes que tú. Puedes buscar en plataformas de solicitudes públicas o en portales de datos abiertos. También recomendamos consultar con académicos que estudien tu tema, ya que muchos poseen bases de datos que no han sido publicadas pero que podrían compartir contigo. O puedes hablar con grupos de defensa de derechos digitales y buscar proyectos en GitHub donde la data que necesitas ya podría estar procesada por otras organizaciones. Pero si después de analizarlo determinas que la vía formal es indispensable, queremos compartirte las claves para que tu solicitud de información sea impecable y difícil de rechazar. Ten en cuenta que es muy probable que debas adaptar el formato de tu solicitud para cada caso específico, ajustándolo a los requisitos legales de tu país o a la plataforma digital que utilice la institución a la que te diriges. El primer paso crítico es la precisión. Debemos tener una claridad absoluta sobre qué información, documento o base de datos queremos solicitar. Una petición vaga es la invitación perfecta para que la entidad nos responda con una negativa por falta de claridad.
La información que vemos que se pide con más frecuencia en las entidades públicas incluye denuncias administrativas, expedientes de procesos disciplinarios y registro de sanciones. También resultan muy valiosas las agendas de los altos funcionarios, sus calendarios de reuniones y planes operativos. Incluso informes de auditoría interna de la Contraloría, que nos ayudan a entender cómo se manejan internamente las instituciones. En el ámbito de la inteligencia artificial, sugerimos pedir manuales de entrenamiento para sistemas de datos o guías de uso para los servidores públicos que operan estas tecnologías. No olvides solicitar copias de los contratos, términos de referencia y licencias firmadas con empresas de tecnología privadas. Recuerda que cualquier comunicación oficial, como correos institucionales o mensajes de gestión entre estados y los proveedores, se considera información pública bajo la ley. Si tu objetivo son los datos crudos, solicita bases de datos en formatos abiertos como hojas de cálculo. Esto puede incluir desde datos de trámites hasta bases de datos de beneficiarios de programas sociales o listas de control de seguridad. Incluso elementos que parecen aislados, como archivos de exportación de correos electrónicos, pueden ser estructurados como información útil. Ten presente que en Perú, la ley obliga a entregar la información tal como se encuentra en poder de la entidad, sin obligación de crear nueva información o realizar análisis estadísticos adicionales. Con el objetivo claro, ahora debemos enfocarnos en la redacción técnica. La forma en que formules tus peticiones es el factor determinante para recibir una respuesta útil. La solicitud formal de información y otros pedidos de transparencia requieren mucha investigación previa si quieres ser eficaz y reducir el tiempo de respuesta. Es importante que averigües lo siguiente: ¿quién es el propietario de la información? ¿La entidad a la que estás preguntando es realmente la responsable de esos datos? ¿Existen varias instituciones a cargo de la misma información? Si es así, ¿podrías solicitarla a todas las partes? También debes preguntarte cómo es la información, qué columnas debería tener y qué significa cada dato. Pide siempre un diseño de registro o diccionario de datos y, sobre todo, conoce bien la ley antes de empezar. Un ejemplo de información pública que resulta muy útil para reflexionar es la que se genera cuando los ciudadanos llenan formularios estatales. Analicemos el caso de los registros de inmigración en Estados Unidos. En este ejemplo podemos responder a las preguntas clave de la siguiente manera. ¿Quién es el dueño de la información? El Centro de Servicios de Inmigración de los Estados Unidos. ¿Cómo se ve la información? ¿Qué columnas debería tener? ¿Podemos solicitar en formato CSV para facilitar el análisis? ¿Qué significa la información? Pide siempre un diseño de registro o un diccionario de datos. Y finalmente, conoce bien la ley. En una investigación similar en Perú, citaríamos los artículos pertinentes de nuestra ley de transparencia y pediríamos específicamente la estructura técnica de la base de datos. Para ser efectivos, debemos entender el flujo de la información. Cuando alguien realiza un trámite, llena un formulario oficial, como el I-589 en este caso. Este documento registra datos sensibles y genera un rastro digital en los sistemas del Estado que podemos rastrear. Este formulario puede servirnos como una vía para solicitar la información. En este caso, los periodistas de BuzzFeed News revisaron los formularios de solicitud para entender mejor la información que podría tener el gobierno sobre los pedidos de asilo. Luego, solicitaron una copia de la base de datos creada a partir de dicho formulario. El documento también ayudó a los periodistas a entender qué columnas podría incluir la base de datos. Por ejemplo, es probable que la información contenga la ciudad, el estado y el código postal de la residencia del solicitante. Aunque redactar todo en una solicitud parezca un trabajo pesado, estas columnas ayudan a identificar qué contiene la información y al conversar con el funcionario responsable de acceso a la información, permiten negociar qué columnas son imprescindibles y de las cuales se podría prescindir. Nunca subestimes la importancia de los diccionarios de datos. Sabemos que los sistemas del Estado suelen estar llenos de códigos y acrónimos que solo los técnicos comprenden. Sin esa guía de traducción, podrías terminar con una base de datos indescifrable que no te sirva para contar tu historia. El proceso no termina al entregar el formato. Para obtener la información pública, recomendamos llevar un control estricto de los plazos legales, que en el Perú suelen ser de 10 días hábiles prorrogables. Debes ser persistente e insistir a los encargados si el plazo vence. Trata de conocer al funcionario responsable de acceso a la información. Sé cordial y prepárate para explicar con paciencia tu pedido. Recordamos que puedes apelar ante el Tribunal de Transparencia o, en última instancia, recurrir a la vía judicial.
Analizamos ahora cómo dos periodistas de BuzzFeed News utilizaron solicitudes de acceso a la información pública para investigar a una empresa que utilizaba inteligencia artificial para detectar amenazas en las redes sociales. Para un artículo titulado "Tus tweets estúpidos están siendo señalados a personas que intentan detener los tiroteos en las escuelas", Peter Aldous y Lan Tuibo presentaron más de 40 solicitudes de acceso a la información pública a las escuelas que utilizaban el software para comprender mejor qué tipo de información estaban señalando y qué términos podrían estar utilizando. Así es como los periodistas determinaron a quién enviar la solicitud de acceso a la información pública. Primero encontraron datos públicos sobre quién había comprado el software. Luego revisaron el sitio web de cada escuela o distrito escolar para encontrar a la persona que pudiera estar a cargo de las solicitudes de acceso a la información. A continuación, presentaron las solicitudes y realizaron un seguimiento semanal de cada una de ellas para asegurar la respuesta. Respecto a lo que solicitaron los periodistas, descubrieron que la empresa de software Social Sentinel enviaba alertas por correo electrónico a las escuelas suscritas a su servicio cada vez que el software detectaba supuestas amenazas. Decidieron entonces solicitar todas las alertas enviadas por Social Sentinel a los responsables de seguridad escolar en forma de archivos SMG o EML exportados desde el cliente de correo de la escuela. También adjuntaron ejemplos obtenidos a través de una solicitud de información pública de otro cliente de Social Sentinel. Pidieron a los responsables que proporcionaran la información para su descarga en un CD-ROM o otro medio de almacenamiento digital. Además, solicitaron los contratos y memorandos de entendimiento celebrados por el Distrito Escolar y Social Sentinel. La elección del formato del correo electrónico fue estratégica y mucho más útil que un PDF. Al recibir los archivos originales, pudimos ver cómo los periodistas analizaron el código interno de los mensajes y hallaron enlaces ocultos que los llevarían directamente a las publicaciones de los estudiantes que el algoritmo de Social Sentinel consideraba peligrosas. Gracias a estos enlaces, pudieron extraer la información real de lo que la IA consideraba una amenaza. La realidad era sorprendente. El software marcaba desde bromas adolescentes hasta comentarios inofensivos sobre la escuela, demostrando que el algoritmo no entendía el lenguaje real de los jóvenes. Con esa evidencia, vimos cómo el equipo contactó a los estudiantes afectados para entrevistarlos. Esto les permitió contrastar la lógica de la máquina con la realidad humana de quienes estaban siendo vigilados de forma injustificada. En la historia final, los periodistas pudieron realizar dos acciones fundamentales. Por un lado, lograron ponerse en contacto y escribir sobre las personas que Social Sentinel consideraba peligrosas. Una de las personas señaladas como amenaza fue una niña de 13 años cuyo tweet se consideró peligroso simplemente porque utilizaba la palabra matar. El tweet trataba sobre los personajes de su serie favorita, New Gear, que decía: "Nick, si no te vuelves a enamorar de Jess, te voy a matar". A través de un análisis de datos más profundo, el reportero Peter Aldous también pudo realizar una ingeniería inversa sobre algunas de las decisiones del software. Descubrió que las publicaciones marcadas por Social Sentinel eran mucho más propensas a contener palabras como matar, escuela, asesinato y tiroteo que las publicaciones de los mismos usuarios que no activaban ninguna alerta. En otras palabras, es probable que el programa buscara palabras clave específicas, pero captaba muchísimas falsas alarmas debido a la frecuencia con la que se utilizan este tipo de palabras en la jerga juvenil. Si quieres fortalecer tus habilidades y conocer más sobre estas técnicas, te invitamos a explorar recursos adicionales en freedominfo.org. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente módulo.